aquellos ámbitos relacionados con la aplicación de las deducciones fiscales generadas por actuaciones de I+D. Entonces ya os dejo con él y Luis Alberto, todo tuyo. Fenomenal, muchísimas gracias, Sonia. Bueno, pues en primer lugar y antes de presentarme, agradecer a Sonia y a la Asociación Empresarial de las Cinco Villas pues el haber organizado esta jornada y haber contado conmigo. Voy a tratar de digamos, haceros una pequeña situación, una pequeña ubicación con esta charla de lo que son las deducciones fiscales. Algunos ya, yo creo que la mayoría habréis oído hablar de ellas, pero sobre todo un poco el objetivo es, sobre todo en estas fechas, porque la declaración, o sea, hay que declararlo en impuesto de sociedades, tenemos hasta el 25 de julio para hacerlo, pero un poco la idea es quitar esos miedos, afianzar esas informaciones o esa información que tenéis y animaros a llevarlas a cabo, evidentemente si tenéis la oportunidad de desarrollarlas. Mi presentación, bueno, yo soy Luis Alberto Alonso, como ha dicho Sonia, soy director de Grupo Inbiotiques Medagro. Nos dedicamos un poco a lo que es la consultoría de I+D y tratando de asesorar en la búsqueda de ayudas, financiación, subvenciones y fiscalidad relacionada con la I+D. Al final, la I+D, aparte de, según iremos viendo en la presentación, aparte de poder acceder a financiación, subvenciones u otras ayudas, nos abre un gran abanico de posibilidades a la hora de la deducción fiscal, que digamos es un poco esa gran desconocida de lo que es todo lo que se trata de I+D. Con lo cual, bueno, espero aclararos algo a lo largo de esta pequeña reunión. Y bueno, pues en caso de que os surja cualquier duda, pues podéis irla comentando y si no, en cualquier momento, pues estaremos encantados de atenderos a través de la asociación o directamente. He dividido la agenda en 5 puntos. Por un lado, voy a ubicar un poco lo que es la deducción fiscal por I+D. Voy a hablaros un poco de concepto, normativa y posibles riesgos. Por otro lado, entraremos a hablar sobre las deducciones por la realización de actividades de I+D, con la normativa correspondiente y el informe motivado vinculante. Después hay una aplicación de las deducciones fiscales que es la monetización. Es decir, la I+D nos permite, la fiscalidad nos permite monetizar parte de la deducción que hemos desarrollado por actuaciones de I+D+I. Por otro lado, deducciones fiscales por personal investigador que está afecto en exclusiva a I+D, actuaciones de I+D. Y por fin, pues hablaremos un poco de las bonificaciones a la seguridad social y he querido también incluir el concepto de pyme innovadora, que también la mayoría de personas que estáis en la jornada habréis oído hablar de ella, pero yo creo que es interesante recordarlo y cómo se puede acceder a ese sello. En primer lugar, ¿qué es la I+D? ¿Qué es la innovación? Es la transformación de una idea en un producto o servicio. Puede ser nuevo o mejorado, es decir, lo podemos tener ya o podemos mejorarlo. Y tiene que tener un riesgo relativo a la industria y en el comercio. Esta innovación genera un valor y es una actitud y un factor clave en la competitividad. Es decir, en este caso y con pues, actualmente las circunstancias que tenemos, realmente el estar a la vanguardia, el hacer innovación nos hace estar a la vanguardia y adelantarnos a nuestra competencia. Y con la que está cayendo, pues es incluso más importante. Tenemos que tener claro una serie de factores. Innovar es una actividad de riesgo. Y ese riesgo es objetivo de ayudas públicas. ¿Por qué están estas ayudas públicas? Para ayudarnos, en la medida de lo posible, a minorizar este riesgo o a reducirlo de la manera que mejor se pueda. Entonces, en este caso, la administración quiere compartir ese riesgo con la empresa. Cuanto mayor riesgo técnico tengamos, una actividad innovadora, más lejos estemos del mercado y cuantos más pequeños seamos como empresa, mejor es la calidad de la ayuda pública. Aunque bien es cierto que en determinadas ayudas el hecho de ser una pyme a veces no facilita tanto el acceso a esa ayuda. Estoy hablando en ayudas que, bueno, pues aparte de subvención hay una financiación
y a pymes, en función de la situación en la que estemos, nos pueden requerir unas garantías o no. Pero bueno, al final, como es en este caso, en este tipo de ayudas de financiación, como son unas ayudas que realmente pues, hay que devolver, pues también la administración requiere por ese lado un poco de pues unas mínimas garantías. Si bien es cierto que muchos clientes sí que nos comentan, oye, que es que al final en este caso estas ayudas dan a quien tiene, pues o se lo facilitan más a quien tiene, pues es verdad, pero la administración de alguna manera tiene que garantizarse que al menos la parte que te han dejado se tiene que devolver. Aquí vemos en función un poco de, no sé si veis el puntero, bueno, en función un poco del grado de actividad, si es investigación, si es desarrollo, si es innovación, y en función del riesgo, la actividad, la intensidad de la ayuda es mayor. Es decir, si tenemos más riesgo, como es el caso de la investigación, en este caso la intensidad de ayuda será mayor que un desarrollo experimental o que una innovación tecnológica. Es decir, tenemos más riesgo y estamos más alejados del mercado. ¿Qué herramientas hay disponibles para minimizar estos riesgos del proyecto? Pues en este caso vamos a ir desde la idea inicial, que es un poco la parte de concepto, generación de concepto, hacia la ejecución hasta el producto final. Bueno, en la idea inicial tenemos financiación vía ayudas y vía préstamos. Durante la ejecución del proyecto tenemos, además de esta financiación que hemos comentado antes, bonificaciones a la seguridad social. Tras la ejecución de la ayuda, es decir, tras la ejecución del proyecto, tenemos la aplicación de deducciones fiscales y en el producto proceso final tendremos la transferencia a Patent Box. La Patent Box hoy no vamos a entrar en ella porque es un tema que requiere, digamos, en sí una jornada bastante más extensa, pero al final es un poco la ayuda a la venta-transferencia de esos resultados de la I+D. En este caso iríamos desde una idea en la que el previo, digamos, no podemos presentar nada a nivel público, a ninguna subvención, digamos, no podemos desarrollar nada hasta que no hayamos presentado la solicitud de ayuda. Entonces, eso es un concepto que tenemos que tener claro. Si bien la deducción fiscal, en este caso en el impuesto de sociedades, tenemos que haber desarrollado la idea, tenemos que haber desarrollado el proyecto en el año anterior a la ejecución. ¿Qué herramientas nos ofrece la Administración en este caso para desarrollar proyectos de I+D? Pues tenemos ayudas que son de forma directa y ayudas indirectas. Las ayudas directas para la financiación de la ejecución de los proyectos en este caso son créditos, pueden ser créditos, mediante ayudas parcialmente reembolsables o mediante subvenciones u otras fórmulas que puedan existir. Y las ayudas indirectas son los incentivos fiscales por realización de proyectos y otras actuaciones. Normalmente las ayudas directas suelen estar sometidas a concurrencia competitiva. ¿Por qué? Porque en estas convocatorias hay una cantidad límite de fondos, hay una fecha de presentación y se presentan el número de ayudas X. Entonces, como no hay fondos para todas las líneas, priorizan, catalogan esos proyectos y en función de la prioridad y de la puntuación obtenida, dan ayudas a uno u otro proyecto. Cuando se acaban los fondos en este caso, ya dejan de dar las ayudas a las empresas que tienen menos puntuación de la que estaba establecida en la nota de corte. Y por otro lado, las ayudas indirectas que hemos comentado, que son los incentivos fiscales, es importante, no están sometidas a concurrencia competitiva. Es decir, estas ayudas las aplicamos directamente sobre el impuesto de sociedades. Es importante. En el caso de préstamos, cuentan estas ayudas con amplios periodos de devolución. Es decir, pues habremos oído hablar todos del CEDETI, que tiene plazos de amortización de 10 años, con 3 de carencia y 7 de amortización. Hay otras líneas que son en ISA. Bueno, al final, estas ayudas no reembolsables, normalmente suelen tener plazos amplios de devolución. Incluso este tipo de ayudas no consumen CIRBE, no consumen riesgo bancario. Es un dato importante. Y luego, las ayudas indirectas, como son las aplicadas en el impuesto de sociedades, se pueden aplicar hasta 18 años después de que la hemos generado.
Es decir, si el año que la hemos generado nos gastamos una parte de esa bolsa que hemos generado a nivel fiscal, tenemos 18 años para aplicar el sobrante. ¿Vale? Importante. A ver, un segundo. Vale. Bueno, entonces, en este caso, bueno, aparte de préstamos en ayudas directas, están las subvenciones, como hemos comentado antes. Hoy nos centramos en las ayudas indirectas, que son las actividades desarrolladas por la fiscalidad de I+D. En este caso hay dos. Los incentivos cuya aplicación se reduce directamente de la cuota del impuesto de sociedades y las bonificaciones a la seguridad social por personal dedicado en exclusiva actividades de I+D+. ¿Vale? En este caso, en los incentivos para aplicar en el impuesto de sociedades tenemos distintas fórmulas, varias líneas. Por un lado, la deducción por la realización de proyectos de I+D. La deducción adicional por personal investigador que está dedicado en exclusiva a actividades de I+D. En este caso, actividades de I+D. Deducciones por inversión en equipamiento afecto en exclusiva a I+D. Por ejemplo, luego entraremos en detalle. Un laboratorio que se dedique en exclusiva a I+D. Podremos aplicarnos una deducción fiscal correspondiente a ese laboratorio en función de la amortización anual. Y por fin la patent box. Vale, estas ayudas indirectas, los incentivos fiscales, están bajo una regulación nacional, es decir, entramos bajo la norma, la ley de impuesto de sociedades, que creo que es de 2005, en el cual se regula las ayudas indirectas a la I+D+I a través de los incentivos fiscales. ¿Vale? Es una vía básica para incentivar la innovación en todas las áreas de la compañía. En este caso son proporcionales al gasto, es importante. Los efectos económicos son equiparables a una subvención, pero tienen una ventaja con respecto a una subvención, que no tributan. Esto es importante. Y luego es de aplicación libre y general. Es decir, es para todo tipo de empresas, no está sometida a concurrencia competitiva y en este caso se puede aplicar, como hemos comentado antes, a ejercicios posteriores. Vale. ¿Por qué tan pocas empresas se aplican las deducciones fiscales anualmente? Porque todas las deducciones fiscales, y esto es importante y lo voy a comentar a lo largo de la charla, tienen que tener una documentación y unas evidencias fehacientes de todas las actuaciones que se han realizado. Con lo cual, hay que identificar claramente qué es lo que nos vamos a deducir. Si la empresa no va documentando de forma anual, hay una dificultad clara para identificar y calificar las actividades de I+D. Nosotros comentamos muchas veces, hacer arqueología documental es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque tienes que recordar, buscar informes, tal. Si lo tienes organizado y estructurado, es mucho más sencillo y lo vas teniendo en sus carpetas, lo vas organizando, lo vas analizando y vas dejando evidencias fehacientes de lo que realmente se ha hecho, es mucho más fácil aplicarlo. Si además llevas una planificación, a la hora de calificar esas actividades, te da mayor seguridad a la hora de interpretar conceptos. En este caso, hay una clara inseguridad a la hora de interpretar esos conceptos. ¿Por qué? Porque lo que muchas veces para una empresa, a veces nos hemos encontrado con empresas que dicen, yo es que no hago I+D. Vas a la empresa, empiezas a mirar y dices, para un momento, vamos a analizarlo. Empezamos a analizar y decimos, oye, igual toda tu actividad no es I+D, pero igual una parte de tu actividad es I+D. Eso por el lado, digamos, más pesimista de cara a la empresa. Por el lado más optimista, hay empresas a las que vas y te dicen, yo todo lo que hago es I+D. Haces una pequeña búsqueda bibliográfica o una pequeña búsqueda de documentación, un estado del arte básico, y dices, oye, que en este sector o en cualquier otro hay esto, esto, esto y esto. Tu actividad no es I+D, puede ser innovación. Bueno, a la hora de calificar esas actividades y de interpretarlos, hay inseguridad. Por eso hay que, en este caso, tratar de colaborar con empresas o con centros que te ayuden a hacer esas calificaciones.
¿Por qué? Porque te aportarán mayor seguridad en este caso. Es importante tenerlo en cuenta, porque una actividad, luego veremos, una actividad que es nueva para la empresa, pero que no es nueva para el sector, en función de qué novedad tenga, puede que no sea I+D, pero puede ser innovación. Bueno, igual no nos deducimos el 25%, pero bueno, pues para actividades que realmente suponen una novedad subjetiva, que tienen cierto riesgo y que son, digamos, que nos ayudan a desarrollar, a mejorar producto, proceso, servicio, pues oye, merece la pena. Después, muchas de las empresas, de las pymes sobre todo, creen que es necesario disponer de un departamento de I+D+I. Bueno, es otro mito que no es cierto. No es necesario disponer de un departamento de I+D+I. Sí es necesario documentarlo y documentarlo bien y dejar evidencias fehacientes de lo que se ha hecho. Importante. Después frente a inspecciones, hay sentimientos de inseguridad jurídica. Pues porque al final eso pues puede venirte en un momento una inspección fiscal y a la hora de interpretar la norma, pues evidentemente puede haber pues discrepancias y ante eso surgen, por supuesto, miedos. Bueno, en este caso, esos miedos, pues ¿cómo se resuelven? Luego veremos, buscando mayor o menor seguridad jurídica en función del riesgo que quiera asumir la empresa. Recuerdo, en estas deducciones fiscales siempre es importante, por supuesto, ir de la mano de un buen asesor fiscal, pero también es importante ir de la mano de un buen asesor técnico. Nosotros desde Grupo Inbiotiques Medagro no somos asesores fiscales, somos asesores técnicos. Cada empresa tiene sus asesores fiscales, por supuesto, y nosotros lo que hacemos es colaborar con esos asesores fiscales para ayudar a definir claramente qué actividades son I+D, qué actividades son innovación, qué actividades son necesarias para esas actividades de I+D o de innovación y qué actividades no son nada. Con lo cual, tiene que haber, toda aplicación de esa fiscalidad tiene que tener un sustento, un soporte técnico por detrás, que ese se lo da la empresa y asesores externos. Luis, una pregunta, si es posible. Dime. Si, por ejemplo, hay una inspección fiscal y decide esa inspección que hay una parte que se ha presentado y no es I+D+I, ya se ha recibido una subvención por ella o una desgravación en el impuesto de sociedades, ¿cuál es la multa? ¿La multa es devolución de solo eso o también te ponen una multa? A ver, es que depende de cómo lo hayamos justificado y demás. Eso es, digamos, el más tema de fiscalista, pero yo un poco por referencias te lo comento. Depende cómo lo tengamos documentado. Si lo tenemos bien documentado, bien argumentado, al final entra todo dentro de la interpretación de la norma. Claro. Si, evidentemente, no ha habido mala fe y tú, a ver, a algún inspector ha sido el caso de decir, mira, el inspector no está de acuerdo con la calificación. Nosotros, empresa, tenemos documentado que un proyecto es I+D o que un proyecto es innovación y nos hemos aplicado una autoliquidación. En ese caso, ¿qué pasa? Se le puede proponer al inspector llevar esa documentación a una certificación. Ahora veremos un poco el tema de las certificaciones de estos proyectos. Entonces, en ese caso, con esa certificación, muchas veces los inspectores te la dan por válida y los propios inspectores pueden solicitar al Ministerio de Ciencia e Innovación o al Ministerio de Economía o al ministerio que corresponda un informe motivado vinculante. Es decir, tú cuando se pasa la fecha del 25 de julio no puedes solicitar el informe motivado vinculante, pero los inspectores tienen la posibilidad de solicitar a posteriori ese informe motivado vinculante. Con lo cual eso sería lo que esto. Si está bien documentado realmente o tiene por detrás algún tipo ex ante o lo que sea, en principio, yo por lo que he podido ver, no tiene por qué haber sanción. Si el inspector en ese caso ve que no está bien documentado o que hay mala fe. O sea, la multa puede ascender, creo que es hasta 5 o 6 veces la... Vale.
el importe de la deuda. Pero ya te digo, es más de tema fiscalista, ¿eh? Yo te estoy dando mi punto de vista. No entiendo, Luis. Lo que pasa es que es una de las dudas, porque evidentemente entender este mundo pues da miedo. ¿Por qué? Por la subjetividad que tiene esto para calificar algo como I+D+I. Claro. Para una empresa pequeña, ¿eh? No sé, las grandes lo tienen más definido y las actividades de investigación o desarrollo están mucho más definidas. En una empresa más pequeña, para una pyme es muy complejo. Definir, porque es algo muy subjetivo, no te dicen, esto es I+D+I, esto no es I+D+I. Por supuesto que en ese caso hay que, hay que ser prudentes, no prudentes llegando al límite de la incompetencia, ni hay que ser tan audaces. Digamos, el riesgo que quiere asumir lo marca el cliente, pero podemos ir a ciertas herramientas que nos van a ir dando mayor seguridad a nivel jurídico en caso de tener una inspección. Si nosotros, por ejemplo, vamos a una certificación y a un informe motivado, podemos tener una inspección. El inspector, en ese caso, si tenemos informe motivado, no nos va a poner en duda la calificación, nos va a poner en duda la aplicación de la deducción, la cuantía de la deducción, pero en ese caso no nos va a poner sanción. En ese caso nos dirá, mira, tú te has deducido sobre un gasto de 50, yo considero que es un gasto de 45 o de 40. Bueno, pues es sobre la diferencia. ¿Vale? En este caso, pues lo que comentamos aquí, el último punto de la diapositiva es la falta de información, sobre todo en pymes, y esa falta de seguridad jurídica que has comentado. Pero por eso es bueno ir detrás y realmente, antes de hacer cualquier hacer una búsqueda de bibliografía, un estado de la tecnología y ver cómo esto. Y en caso de duda, si dudamos si es I+D o es IT, y la cantidad es suficientemente importante, pues llevarlo a una certificación y a una motivación. Digamos, plantearlo en el impuesto de sociedades, es decir, tú tienes que, cuando vas a aplicarte, documentar ese gasto y decir que lo tienes realmente en el impuesto de sociedades, pero aplicártelo cuando te den el informe motivado vinculante. ¿Vale? En este caso, los conceptos de I+D, de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, una investigación es una indagación original que persigue descubrir nuevos conocimientos. Es decir, es un tema científico que va más allá de algo nuevo para mí o para mi sector, en este caso. Por otro lado, el desarrollo es la aplicación de ese resultado de la investigación, a grandes rasgos. A nivel de fabricación, nuevos productos, procesos y servicios, o mejora tecnológica sustancial, es decir, para quitarnos de dudas. Investigación y desarrollo son novedades reales para el sector. Innovación es aplicación de esas novedades y un avance tecnológico sustancial para mi empresa y para mi sector. Es decir, en este caso, la innovación, luego veremos, es subjetiva, la investigación y el desarrollo es objetivo. Es importante, en actividades desarrolladas por terceros, el que paga es el que se beneficia de la subvención, de la deducción en este caso. Si el que paga es una empresa extranjera, la empresa que hace la I+D, o sea, la empresa española, puede aplicarse la deducción. Me explico. Empresa que te subcontrata para desarrollar, francesa, italiana, alemana o danesa, que te subcontrata para desarrollar una solución, puedes aplicarte la deducción. Si es una empresa nacional, tendrá derecho a aplicarse la deducción la empresa que te ha subcontratado. En este caso, la investigación, la I+D, es original y planificada. Tiene actividad inventiva y tiene riesgo. Nunca es casual. Es organizada e individualizada. Aquí es importante, tanto en I+D como en innovación. Los proyectos hay que individualizarlos y hay que acotarlos en el tiempo. Un proyecto tiene una fecha de comienzo, una fecha de finalización.
puede ser de 1 año, de 6 meses, de 2 años, de 3 años. En este caso, interesa proyectos que estén acotados y que normalmente suelen ser acotados a 2 años. Permite descubrir nuevos conocimientos. Implica una novedad científica o tecnológica sustancial. No exige resultados satisfactorios, es decir, conlleva riesgo y plantea una novedad objetiva a nivel sectorial y a nivel internacional. La novedad sustancial se manifiesta cuando las aplicaciones, las características se modifican de manera cuantitativa o cualitativa. ¿Bien? Entonces, en este caso, las propiedades del nuevo producto, proceso o servicio no se aplican en ningún otro producto existente en el mercado. Es importante. Y ahora vemos cuáles son las exclusiones. En este caso, los esfuerzos rutinarios para la mejora de productos y procesos no es I+D. La adaptación de un producto o proceso ya existente no es I+D. Y los cambios periódicos de temporada, modificaciones estéticas y demás, tampoco es I+D. Producción industrial de provisión de servicios, de distribución de bienes o servicios, tampoco. Exploraciones, prospecciones y demás, tampoco. Y actividades rutinarias o habituales relacionadas con software, desgraciadamente tampoco. El software, las TICs, es una parte bastante compleja a nivel de deducciones fiscales. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que estar muy bien asesorados. En este caso vemos un poco la aplicación práctica. Un poco en la organización que nos tenemos que preguntar. Realmente tenemos que ver la I+D como una oportunidad. La I+D tenemos que ver, primero, cuál es nuestra estrategia fiscal, cuándo queremos aplicarla, cómo lo hemos hecho otros años, si lo hemos hecho o no, si tenemos un asesor fiscal que nos ayude, si tenemos interés en exención de límites, es decir, esto es una actividad que debe ser planificada. ¿Por qué debe ser planificada? Porque luego veremos que realmente afecta mucho a nuestros impuestos de sociedades y a nuestro funcionamiento. Tenemos que ver también qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir. Si hemos tenido inspecciones frecuentes, un poco el estado de la empresa. El hecho de que pueda haber una inspección o no pueda haber una inspección puede afectar únicamente o no puede afectar únicamente a la I+D. Por lo cual, pues tenemos que ver también un poco hasta dónde estamos dispuestos a asumir. Ya, pero Luis, un nivel de riesgo, ¿por qué? No, un nivel de riesgo, luego lo veremos. ¿Por qué un nivel de riesgo? Porque también la deducción se puede aplicar de varias maneras. Se puede hacer autoliquidación, se puede hacer certificación, se puede solicitar el informe motivado, con lo cual eso va de mayor a menor riesgo. Es decir, vale. Es que yo un nivel de riesgo entendía que si yo paso un límite, es decir, la ilegalidad, rozo la ilegalidad o incluso la puedo llegar a pasar, para mí es un nivel de riesgo. Ostras, pues evidente. Para mí es un nivel de riesgo. No, un nivel de... Claro, ¿qué es I+D+I para mí y para mi actividad? Para mí no es un nivel de riesgo. Para mí que me vengo de inspección fiscal no tengo ningún problema, siempre y cuando esté bien documentado. Exacto, siempre que esté bien documentado y sea defendible, por supuesto, y bien argumentado, por supuesto. Eso no es un nivel de riesgo. Digamos, un nivel de riesgo es, pues, o sea, digamos, en la fiscalidad hay lo que te comento, en función por ejemplo, me voy a aplicar una deducción fiscal de 100.000 euros sobre el impuesto de sociedades. Pues, por supuesto, que el aplicarte 100.000 euros en el impuesto de sociedades tienes que hacerla con una mínima garantía para poder aplicártelo. Vale, ¿qué riesgo quieres asumir para de poder tener o no una inspección? Me voy a hacer autoliquidación. Pues posiblemente, si tienes una inspección, pues posiblemente entren a discutirte la deducción que te has aplicado y demás, y si tú quieres menos riesgo de que te toquen esos 100.000 euros de deducción, vas a ir a un informe motivado vinculante. Vale. Porque por lo menos te va a garantizar que el proyecto está bien documentado, que está bien calificado como I+D o como innovación y que realmente has hecho bien las cosas. Luego lo que te digo. ¿Y a qué empresas externas de precalificación hay que acudir que existan?
A ver, en este caso, a nivel técnico para documentarlo, estamos empresas como la nuestra, que nosotros ayudamos a documentarlo. Y luego, para obtener esa certificación, para llevarlo a informe motivado, hay una serie de entidades que están registradas en ENAC, que al final son quienes pueden emitir certificaciones sobre la calificación de tu proyecto. Que creo que está en las diapositivas, he puesto quiénes son. Si no lo he puesto, te las mandaré o se las mandaré a Sonia para que te las haga llegar. Vale, gracias. En este caso, aparte del nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir, cómo documentamos y cómo tenemos identificados los proyectos en la organización. Es decir, lo que he comentado, hay que dejar evidencias fehacientes y documentación de lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque hay que hacer memorias con respecto a lo que nos pide la ley, memorias y fichas justificativas de todo lo que se ha hecho. Fotografías, informes de laboratorio, pruebas, controles, o sea, todo lo que tengamos documentado hay que presentarlo y hay que documentarlo de forma satisfactoria. Después, tenemos que tener identificadas claramente las líneas de I+D. Tenemos que tener una serie de proyectos en cartera que los tenemos que tener delimitados en el tiempo, delimitados en los recursos y delimitados a nivel técnico. Por otro lado, también lo que comentabas en este caso, sería interesante o conveniente hacer un diagnóstico tanto interno como externo de la cartera de proyectos de I+D+I. Es decir, cuáles son I+D, cuáles son innovación, cuáles son actuaciones necesarias para la I+D+I, para esos proyectos y cuáles no son nada. En este caso, siempre es interesante y un poco como venimos trabajando es, una vez se ha identificado qué es cuáles son nuestros proyectos básicos, hay que precalificar las actuaciones, ver en qué actividad son, a qué actividad corresponden. Por otro lado, hay que ver qué presupuesto hemos destinado a esas actuaciones. Vale. En función de qué actividades son y qué presupuesto hemos destinado, qué deducción fiscal potencial tenemos. Si nos vamos a aplicar una deducción de 2.000 euros, por muy pyme que seamos, posiblemente no nos interese aplicar esa deducción fiscal. Por todo el trabajo que hay que desarrollar a lo largo del año para documentarlo y demás. Muchas veces es más el trabajo que la propia deducción. Si te va a costar más, realmente no entres a ello. Nuestro consejo como consultoría en ese caso. Y luego, en otro caso, las recomendaciones internas. Nosotros en ese caso recomendamos, oye, ¿te interesa aplicártelo? ¿No te interesa aplicártelo? ¿Te va a suponer más coste el aplicarte esa deducción que no aplicártela? Bueno, en ese caso, luego ya la decisión final depende de la empresa. Un poco aquí veis una foto del resumen de los incentivos fiscales, de las bonificaciones y de las actividades fiscales por I+D en España. Vale, en este caso tenemos los ingresos, ¿verdad? Y tenemos unos gastos de explotación. Bueno, sobre estos gastos de explotación es sobre lo que entra, luego veremos la bonificación a la seguridad social, la deducción de la cuota de la seguridad social por el personal de investigado. En este caso, en gastos de investigación se minoraría en el 40% de la cuota de la seguridad social. Después, esos ingresos menos esos gastos, tendremos un resultado de la empresa sobre lo que nos saldrá la base imponible, ¿vale? Sobre esa base imponible, calculando el tipo de gravamen, en este caso una pyme, estaríamos hablando del 25%, perdón, nos saldría la cuota íntegra sobre la que a pagar. Es aquí donde nos aplicamos la deducción fiscal. Con lo cual, a la hora de aplicarnos en unos límites máximos, que por regla general son el 25%, en este caso nos aplicaríamos este 25% de las deducciones fiscales de I+D sobre la cuota íntegra. Y finalmente nos quedaría la cuota líquida, que es lo que tenemos que pagar en el impuesto de sociedades, ¿vale? Digamos, esto es una parte más fiscalista, pero que un poco por hacer la foto y ver dónde aplican estos incentivos. Vale, el cálculo de la base imponible, ¿cómo se aplica la base de la deducción? En este caso, se aplica sobre los gastos directamente relacionados con la actividad. Deben estar individualizados, lo que he comentado antes a la hora de aplicarlos, por proyectos.
Sobre esta base de deducción, es decir, este gasto que hemos aplicado en estas actuaciones de I+D, en estos proyectos, se debe minorar el 100% de las subvenciones que hemos recibido. En este caso, si no, estaríamos hablando de doble imposición, con lo cual seguro que tenemos que deducir esas subvenciones que hemos recibido. Entonces, los gastos correspondientes a actividades realizadas en el exterior también pueden ser objeto para la empresa española. Y el límite de las deducciones es, como norma general, el 25% o menos de la cuota íntegra minorada, pero tenemos posibilidad de llegar al 50% si la deducción generada por I+D+I es superior al 10% de la cuota íntegra. Es decir, si al final como cuota íntegra, luego lo veremos en un ejemplo, tenemos que la cantidad que tenemos es, la cantidad que nos vamos a aplicar como deducción fiscal, perdón, es superior al 10% de la cuota íntegra, podemos aplicar un 50% de deducción. Y luego, como he comentado antes, el crédito fiscal es por 18 años. ¿Vale? En este caso, la Administración, para comprobar la deducción fiscal, la prescripción termina a los 10 años desde la presentación del impuesto de sociedades que se generó. Perdón, estoy viendo la hora, son y 40, me voy a alargar un poco, perdón, intentaré la parte menos esto, pues hacerlo más breve. Esto es un caso práctico. El gasto anual de I+D, pongamos que son 80.000 euros, ¿vale? En los 2 años anteriores no hemos generado deducciones por I+D. Si generáramos deducciones por I+D, nos aplicaríamos, si hubiéramos generado, nos aplicaríamos un 25%. Todo lo que supere la media de los 2 años anteriores genera un 42%. En este caso, vamos a ser generosos, pongamos que los 2 años anteriores no hemos generado I+D, en este caso nos podríamos aplicar un 42%, con lo cual de esos 80.000 euros estaríamos hablando de una deducción de 33.000 euros. ¿Vale? El resultado contable de la empresa es de 225.000 euros, con lo cual en la base imponible para el impuesto de sociedades estamos hablando de esos 225.000 euros. El tipo de gravamen es un 25%, por lo cual la cuota íntegra estamos hablando de que la empresa, en principio, antes de las deducciones, estaría teniendo que aplicar una cuota íntegra de 56.000 euros, el 25%. Vale, y vemos que hemos generado una deducción fiscal de 33.000 euros. Si aplicamos el máximo sobre la cuota íntegra, estamos aplicando un 25%, aplicaríamos 14.000 euros de deducción fiscal. Por lo cual, al final del impuesto, la empresa tendría que pagar 42.000 euros. Tendríamos 14.000 euros de aplicación y 19.000 euros que nos quedarían para años siguientes. En este caso, como la deducción fiscal supera el 10% de la cuota íntegra, se puede aplicar la empresa hasta el máximo del 50%. Estaría deduciéndose 28.000 euros en el impuesto de sociedades de este año. Por lo cual, al final, en vez de pagar esos 56.000 euros, nos quedaría una bolsa de 5.500 euros y la empresa, en vez de pagar esos 56.000 euros, pagaría esos 56.000 euros menos 28.125. Por lo que al final tendría que pagar la diferencia de 28.125 euros. ¿Vale? Un poco a nivel ejemplo y a nivel muy, muy gráfico y muy básico, esto sería la aplicación de la deducción fiscal. ¿Qué características tiene la I+D? Pues en este caso, lo que hemos comentado, en España nos podemos aplicar hasta 18 años para empresas intensivas en inversión en I+D. En este caso, es uno de los países que menor nivel de detalle tenemos que aplicar a nivel de las deducciones fiscales. Y lo que trata de promoverse en España es que las empresas tengan personal dedicado en exclusiva a I+D y departamento de I+D. No es habitual. Un resumen de las deducciones fiscales. En este caso vemos deducciones fiscales por innovación tecnológica nos podemos aplicar el 12%. Para deducciones fiscales por I+D, siempre que no hayamos superado la media de los 2 últimos años, es el 25%. Todo lo que supere la media de deducción de ese 25% de los 2 últimos años, nos podemos aplicar hasta el 42%. Si tenemos personal investigador en exclusiva, actividades de I+D,
nos podemos aplicar una deducción del 17% adicional de ese personal. Y si tenemos inversiones en I+D en exclusiva, podemos aplicar sobre esas inversiones el 8% anual. ¿Vale? Tenemos el periodo de generación de aplicación de 18 años y una parte también que necesita otra jornada más, pero es la posibilidad de monetizar ese crédito fiscal. Ahora veremos una diapositiva solamente que he querido poner para explicar un poco qué es la monetización. Aquí entra lo del riesgo. Es decir, ¿qué estrategias tenemos las empresas a la hora de aplicar el incentivo fiscal? Bueno, recordemos que este incentivo fiscal es siempre voluntario. Bueno, pues tenemos herramientas de carácter no vinculante, como son la autoliquidación, es decir, empresa, documento, lo documento bien, dejo evidencias fehacientes, califico y cuantifico. Y con esa documentación, esa calificación y esa cuantificación, me aplico mi deducción en impuesto de sociedades. En este caso, bueno, pues digamos, el nivel de riesgo, como comentábamos, pues de que tengas una inspección y de que te entren a mirar esa autoliquidación y demás, pues no tenemos, digamos, otra seguridad jurídica que lo que hayamos hecho nosotros. En este caso, bueno, pues como no es vinculante, es una deducción con mayor riesgo en este caso. De carácter vinculante, hay consultas vinculantes al Ministerio de Hacienda que nos aclaran aspectos conceptuales, es decir, conceptos puntuales y básicos que tengamos sobre nuestro proyecto. Valoración previa, es decir, podemos hacer con carácter vinculante que nos apliquen aspectos o que nos aclaren aspectos cuantitativos de nuestra deducción. Es decir, mira, yo considero pues lo mismo, documentas, tal, y llevas esta documentación o esta consulta a una valoración previa. Entonces, directamente Hacienda te dice, mire, su proyecto tiene esta calificación y estos costes que me ha indicado que va a tener, los aceptamos como I+D, con lo cual esas actuaciones son vinculantes. Y luego tenemos el informe motivado. Es decir, en este caso nos determinan si nuestro proyecto es de I+D o de innovación. En este caso, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, universidades, CEDETI u otras entidades que nos desarrollen el informe motivado. Y luego tenemos el carácter no vinculante, pero al final te da una cierta seguridad, que es la certificación de proyectos, a través de una entidad certificadora homologada por AENOR. En este caso, se presenta la documentación justificativa del proyecto y estas entidades nos califican nuestro proyecto o nuestras actividades como I+D, como innovación, y nos califican nuestro proyecto como es de acorde a estas actividades y demás. Luego ahí también existe posible riesgo de que haya una inspección y que el inspector de turno no esté de acuerdo o no esté conforme con una parte, pero bueno, pero ahí minimizamos en mucho el riesgo en caso de tener inspección, de que pueda haber cualquier tipo de problema, cualquier penalización y demás. Mira, sí que hemos tenido suerte. Aquí están las entidades que están homologadas para certificar proyectos de I+D. Está CERTA, AENOR, ACIE, certifica proyectos de I+D, Cámara certifica, DNV, ECUA, IBACE, OCA Global, SGS y Q. No sé si últimamente se ha incorporado alguna otra, pero bueno, esas son las que están planteadas. De todas maneras, está en la página de ENAC. Un poco en qué nos basamos de forma muy básica y muy, digamos, a simple vista para ver si un proyecto puede ser I+D o puede ser innovación. En la novedad, la I+D supone una novedad objetiva, claramente. La innovación es una novedad subjetiva. La novedad tecnológica tiene que ser sustancial a nivel I+D. A nivel innovación tiene que ser significativa, es decir, no vale con he hecho un pequeño cambio en mi proceso, en mi producto, no, tiene que ser una novedad realmente significativa. La I+D no precisa de resultado con éxito, la innovación sí, el riesgo técnico de la I+D es alto-medio y el de innovación es bajo, y la distancia al mercado tiene que estar, también depende del sector, pero en I+D tiene que ser mayor de un año, en innovación tiene que ser menor de un año. Esto es lo que os he comentado de la monetización.
la fiscalidad, las deducciones fiscales nos permiten monetizar, digamos, el resultado de esas deducciones. ¿Cómo? Los requisitos. Tiene que haber transcurrido al menos un año desde que se ha finalizado el ejercicio fiscal en que se generó la aplicación sin habernos aplicado esa deducción. Se debe disponer del informe motivado vinculante, es decir, nosotros hemos tenido que solicitar y Hacienda nos ha tenido que emitir ese informe motivado vinculante para podernos monetizar esa deducción. El resultado, el importe de la deducción asignada, debemos reinvertirlo en inversiones relacionadas con I+D+I en los 24 meses siguientes. No se admite inversiones en inmuebles. Luego, la plantilla media que está escrita a I+D+I no se debe reducir en esos 24 meses siguientes y, en este caso, no es aplicable a entidades que no tributen en el régimen general de gravamen. ¿Vale? Es un poco para que os suene. Una cosa que no he comentado aquí es que a la hora de monetizar no se monetiza por el 100% de la deducción fiscal generada, sino que se monetiza por el 80%. Y esa monetización no se recibe en el año, digamos, que lo has solicitado, normalmente se suele recibir al año siguiente. ¿Vale? Hay una aplicación de deducción fiscal, que es la que os he comentado, aparte de la habitual, que es la parte de personal dedicado, investigador dedicado a actividades de I+D. En este caso, tiene que ser personal con titulación, con dedicación el 100% a actividades de I+D y, en este caso, si necesitáramos informe motivado, pues tendríamos que obtener, nos podrían hacer una auditoría in situ para realmente ver que ese investigador ha estado su aplicación, o ha desarrollado su trabajo para esos proyectos que hemos dicho que iba a participar, evidentemente. Entonces, en este caso, la sobrecuota, la aplicación es del 17% del coste asociado a esa persona. ¿Vale? Y luego podemos aplicarnos el 8% de las inversiones en activos afecto en exclusiva a I+D. Estas inversiones tienen que ser exclusivas para proyectos de I+D. Por otro lado están las bonificaciones a la seguridad social. En este caso nos podemos aplicar el 40% de las cuotas de la seguridad social por contingencias comunes del personal investigador. Los requisitos son, si nos aplicamos 10 personas o más de una empresa, tenemos que solicitar informe motivado vinculante, si no, no es necesario. Si no somos gran empresa o no nos aplicamos más de 10 personas, no es necesario. Las personas tienen que estar entre los grupos 1 y 4 de cotización. Deben tener contratos indefinidos en prácticas o por obra o servicio determinado de mínimo 3 meses y tienen que dedicarse más del 85% a actividades de I+D+I. Es decir, se comprende que el 15% restante son actuaciones de divulgación, de formación, digamos, actividades más digamos, no relacionadas directamente con la I+D+I. En este caso, no podemos superar el 100% de las cuotas a la seguridad social a la hora de aplicarnos estas deducciones y no podremos superar el 60% del coste salarial correspondiente al contrato que se bonifica. Bueno, esto también es lógico. Una cosa importante, tanto la bonificación a la seguridad social como la deducción fiscal son compatibles para las mismas personas en el caso de pymes innovadoras, de empresas que tengan sello de pyme innovadora. En este caso hay una serie de requerimientos para la obtención del sello de pyme innovadora que luego creo que los veremos, pero bueno, aquí hay un cuadro con incompatibilidades para un mismo investigador. En este caso, empresas del ámbito general nos podemos aplicar o bonificación o deducción, pero si somos empresa pyme innovadora podremos aplicarnos bonificación más deducción. Importante. Son de carácter automático. La solicitud hay que comunicar los datos de variación o de alta. Para empresas con bonificación de menos de 10 investigadores, lo que he comentado antes, no se deben solicitar informes motivados. Y si tenemos... Un segundo, perdón.
y si tenemos 10 o más, tenemos 6 meses para presentar a la Tesorería General de la Seguridad Social el informe motivado vinculante. Es decir, tenemos los 6 meses del año siguiente para presentar ese informe motivado. Si somos pyme innovadora, a la hora de aplicarnos estas bonificaciones, tenemos que presentar una memoria anual de actividades y de proyectos e investigadores afectados por esa investigación a la agencia tributaria junto con el impuesto de sociedades. ¿Vale? Nosotros este tema de presentar esta memoria anual de proyectos y de actividades recomendamos hacerlas para todos los casos. ¿Qué exclusiones hay? Pues trabajadores que únicamente destinen una parte de su jornada a estas actividades de I+D, empleados que, aunque participen en departamentos de I+D o en proyectos de I+D, sean de administración, cuyas actividades sean de administración, de gestión de recursos, marketing, servicios generales y dirección, es decir, actividades que realmente no sean técnicas, empleados contratados por la Administración General del Estado y otros organismos, y para personas que estén subvencionadas o financiadas con fondos públicos. Siempre que dicha financiación, evidentemente, incluya las cuotas empresariales a la seguridad social. ¿Vale? Eso es importante. De todas maneras, en cualquier caso, si tenéis cualquier duda concreta sobre vuestros casos, pues sin problema os podéis dirigir a nosotros. ¿Cómo obtenemos el sello de pyme innovadora? Pues tenemos varias vías. Por un lado, empresas que hayamos tenido financiación pública en los 3 últimos años, pero no cualquier financiación pública, sino convocatorias que estén dentro del Plan Estatal de Investigación, ayudas del CEDETI, retos de colaboración, otros programas, digamos, nacionales, o que hayamos participado en programas del Horizonte del H2020 o de ahora los nuevos que han empezado este año de Horizonte Europa. Vale. Otra vía es cuando la empresa ha demostrado el carácter innovador mediante su actividad, es decir, que tienen una patente propia en explotación con un periodo no superior a 5 años anterior al ejercicio de derecho a la bonificación y haber tenido en los 3 años anteriores un informe motivado vinculante positivo. Y la otra opción es cuando tengamos una certificación oficial reconocida por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que nos reconozcan como joven empresa innovadora, pequeña empresa, microempresa innovadora, o tengamos un sistema de gestión certificado a través de la UNE 166.000 que nos confirme que realmente somos una empresa con unidad de I+D. Y me he alargado y al final he ido muy corriendo, pero bueno, pues un poco esta era la presentación que queríamos hacer. Si tenéis cualquier duda, pues encantados de echaros una mano. Bueno, creo que no hay dudas. De todas maneras, a través de Sonia, en cualquier momento, si, oye, que tenemos esta duda, que bueno, pues nosotros encantados. Y a través de videoconferencia o si es presencial, sin ningún problema. De acuerdo. Perfecto. Pues, ¿vale? muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia. Bueno. No, para nada. Venga, un saludo y muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.